Esta cápsula forma parte del programa Mujeres en Ruta que el Instituto de Formación y Estudios en Democracia pone a disposición de todas las mujeres que se encuentran interesadas en postular su nombre a cargos electivos dentro de las estructuras de los partidos políticos o bien postularse para cargos de elección popular. Mi nombre es Giselle Valverde Calderón, soy encargada de fiscalización de la información financiera que los partidos deben de presentar ante el Tribunal Supremo de Elecciones y es precisamente ese el tema que vamos a desarrollar, el de financiamiento político electoral. Agradezco al IFET por la posibilidad de participar en este importante evento de capacitación y sin más preámbulo vamos a comentar lo que vamos a abordar en este eje que forma parte del eje 2 de formación electoral y que constituye básicamente un repaso de los elementos de la normativa respecto del financiamiento político que toda persona, especialmente las mujeres que deseen postularse, deben de conocer. El contenido de esta presentación, para que nos enfoquemos, en primera instancia vamos a hacer un breve repaso de cuál es el modelo de financiamiento que opera en nuestro país. Vamos a exponer cuáles son los montos que el Estado ha destinado para esta elección presidencial que tendrá lugar en el año 2022, cuáles son los montos que están dispuestos para financiamiento público, cuáles son los mecanismos de financiamiento y cuáles son las reglas que operan para acceder a él. Y también exponer algunos elementos que consideramos importantes incorporar relacionados con el monitoreo de propaganda político-electoral durante el proceso electoral presidencial que tendrá lugar en el año 2022 y la perspectiva de género que hemos tratado de incorporar en esos procesos de monitoreo. Pasamos a la exposición donde estamos abarcando en primera instancia cuál es el modelo de financiamiento. Como ustedes sabrán, en nuestro país opera un modelo de financiamiento mixto. Esto quiere decir que tenemos recursos a disposición del financiamiento partidario de orden privado y de orden público. En la parte privada tenemos todas las contribuciones y aportaciones que las personas físicas nacionales tengan a bien realizar en favor de un partido político o de determinada candidatura. Ya vamos a repasar cuáles son las reglas que aplican para ese financiamiento privado. Y en la parte pública es importante conocer que opera un modelo de reembolso postelectoral. Esto quiere decir que los partidos políticos primero tienen la gran tarea, y es un reto importante, de conseguir los fondos por las fuentes legítimas que la normativa ofrece, realizar los gastos y luego de un ejercicio de comprobación de gastos a través de un reembolso, el tribunal finalmente ordena el giro de los recursos de la contribución estatal. Este es, a grandes rasgos, el modelo que opera. Como les digo, hay una parte pública y una parte privada. En lo público, el financiamiento es postelectoral. Primero se deben realizar los gastos, asentarlos debidamente en la contabilidad partidaria, para luego solicitar el reintegro de ellos una vez terminado el proceso eleccionario y todos los plazos que la norma establece para esos efectos. ¿Cuál es la norma? Bueno, básicamente la Constitución Política, el artículo 96, es importante que lo repasen, es el que habilita para que el Estado, a través del Tribunal Supremo de Elecciones, financie a los partidos políticos durante el proceso eleccionario y también en gastos que son de orden no electoral, digamos, gastos permanentes. El Código Electoral, todo el capítulo 6, abarca el régimen económico de los partidos políticos y allí se encuentran las principales reglas que deben observarse para el financiamiento político electoral. De manera más específica, el reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos es el instrumento que de una forma más clara establece cuáles son los elementos que debe cumplirse tanto para el proceso de liquidación de gastos como para el proceso de cumplimiento de las obligaciones de reportes financieros, tanto intermedios como anuales. Si usted tiene interés en participar en todo este proceso y conocer en detalle, el reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos es el que debe de estudiar a profundidad, además del Código en el capítulo 6 y la Constitución. Y finalmente, pero no menos importante,
toda la jurisprudencia que ha emitido el tribunal aclarando y ampliando en materia de financiamiento político y todas las demás materias que el tribunal conoce sobre este importante proceso eleccionario, están a disposición en la página web, en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, en el enlace que les está quedando en esta presentación. En ese enlace, en esta diapositiva también les queda el enlace a la normativa, así como el enlace a las circulares relevantes que han sido emitidas por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Allí pueden encontrar sobre las diferentes materias, si es sobre emisión de certificados de cesión, si es sobre estados financieros auditados, si es sobre los reportes intermedios, las fechas más importantes de presentación de cumplimiento de las obligaciones de reporte. Todos esos elementos importantes están en ese enlace de circulares relevantes. Como ustedes conocen, el monto del financiamiento político electoral está establecido, como les indiqué, desde la Constitución Política, pero también en el Código se establecen cuáles son las reglas para su estimación. Para esta elección, dado que hubo una reforma legislativa para disminuir el monto, está establecido en el 0,085% del Producto Interno Bruto del año 2019. Esa es la base de cálculo, pues la norma establece que se calcula con base en el PIB del año tras anterior al proceso eleccionario de que se trate. Entonces, con ocasión de esa estimación que tuvo lugar a inicios del año 2021, se estableció que para las elecciones presidenciales del 2022 el Estado destinaría un 0,055% del PIB, lo que equivale a poco más de 19.790 millones de colones. Y para las elecciones municipales del 2024, que se calcula también de acuerdo con la norma y la interpretación que al respecto se ha hecho, se calcula también con base en el PIB del 2019, corresponde al 0,03%. Entonces eso nos da que aproximadamente 10.795 millones estarán dispuestos para financiar los gastos político-electorales de ese proceso eleccionario. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene dispuesta la norma para que los partidos accedan durante la campaña a fuentes lícitas de recursos? Bueno, como estamos ante elecciones presidenciales, que son las que se avecinan, el Estado ha dispuesto un financiamiento anticipado que se calcula con base en el monto que ya les había mencionado. Para esta ocasión, el financiamiento anticipado que se dispondrá corresponde a poco más de 2.900 millones, casi 3.000 millones de colones estarán dispuestos. Estos se reparten de manera equitativa, un 80% de ese monto entre los partidos que inscriban candidaturas a escala nacional y el restante 20% los partidos que tengan escala provincial que también tengan candidaturas inscritas para este proceso eleccionario. Los certificados de cesión, que es una figura de financiamiento, también estaría habilitado para este proceso electoral. Estos certificados de cesión se emiten de acuerdo con las reglas que cada partido político, en atención al principio de autodeterminación, decida emitir. La colocación es factible para su reconocimiento con recursos de la contribución únicamente durante el periodo electoral. Esa es una fuente lícita de financiamiento. También se pueden colocar, según ha dispuesto el tribunal y una acotación que hizo la Sala Constitucional, también se pueden colocar certificados para el pago de servicios de publicidad o de propaganda política, para su venta directa y para ser colocados como garantía en créditos bancarios. Esas son las posibles fuentes de colocación o formas de colocación de certificados de cesión durante el proceso electoral presidencial. Las donaciones, como les decía también al inicio, es una fuente lícita de recursos a los que pueden acceder los partidos políticos, pero hay unas restricciones que hay que observar. Son absolutamente prohibidas las donaciones que provengan de personas jurídicas, las donaciones que provengan de personas extranjeras o las donaciones que provengan de personas físicas nacionales
que provengan de entidades bancarias radicadas en el exterior o que provengan del exterior. En esa línea entonces por descarte solamente son permitidas las donaciones sin límite de suma de personas físicas nacionales radicadas o realizadas desde entidades financieras ubicadas en el país. Y por último, y muy importante para los procesos eleccionarios presidenciales, los préstamos, que también es una fuente lícita. Estos pueden tener lugar con entidades bancarias, bancos nacionales o privados, o con personas particulares o personas físicas. También es posible los contratos de créditos durante el proceso electoral. ¿Cuáles son las reglas para acceder al financiamiento público una vez que ha pasado el proceso electoral? Estas son importantes, los denominados parámetros de acceso que están establecidos en el Código Electoral. Primero, el partido tiene que cumplir con un umbral electoral que está estipulado en el 4% o más de los votos válidamente emitidos durante el proceso electoral. Es decir, aquellos partidos que alcancen un 4% o más de esos votos válidos, sea a nivel nacional o en el caso de los provinciales en la circunscripción en que están adscritos, entonces ya cumplen con ese primer umbral. El segundo es elegir al menos un diputado. Estos parámetros de acceso son individuales, es decir, se podría obtener el derecho al reintegro de gastos si se cumple con el 4% o con al menos la elección de un diputado o ambos, ¿verdad? Si se cumple con ambos también. Y por último, pero no menos importante, la comprobación de gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Este es un procedimiento que tiene que venir certificado, es un proceso de liquidación que tiene que venir certificado por un contador público y que responde a la comprobación fehaciente de los gastos que el partido político tuvo durante el periodo electoral de que se trata. Son revisados en el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, que emite un informe técnico que eleva a conocimiento de la Dirección General de Registro Electoral, quien posteriormente de otorgarle aval lo somete a conocimiento de la magistratura y son los señores magistrados los que finalmente emiten la resolución que, una vez cumplidos los elementos de comprobación fehaciente, dicta resolución a la Tesorería Nacional para que gire los recursos al partido político que haya obtenido el derecho al reintegro de gastos. También es importante conocer que dentro de la normativa electoral y para fortalecer la participación política de la mujer, se previó en los artículos 52, inciso P y 103 del Código, la obligación de las estructuras partidarias de capacitar en términos de igualdad en relación con la formación y promoción de los derechos humanos, la ideología y demás elementos importantes, la participación política igualitaria tanto de hombres como mujeres. Hay una serie de elementos que deben de cumplirse para que cuando los partidos políticos invierten sus recursos para capacitar, la capacitación tenga que darse en términos de igualdad entre hombres y mujeres, y para ello ha establecido la posibilidad de que un contador público autorizado certifique esa condición de igualdad, elemento que es revisado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos antes de pronunciarse respecto de la posibilidad del reintegro de gastos de capacitación. Es importante entonces que se conozca que existe esa norma que beneficia la posibilidad de las mujeres de acceder en términos de igualdad a la capacitación político-electoral. En el proceso de monitoreo de propaganda político-electoral, lo que la instancia técnica realiza durante la campaña son acciones de monitoreo de la publicidad que está expuesta en exteriores, en vallas, en periódicos, en radio, en televisión, en MUPIs, es decir, todos los medios, los mecanismos que los partidos utilizan para exponer su propuesta política son objeto de monitoreo
desde hace ya varios periodos electorales. Y esto es importante porque hemos establecido que aproximadamente un 40% y a veces más de los gastos electorales se destinan a la cuenta de propaganda. Entonces lo que hacemos es verificar que esos gastos que están siendo destinados en esos montos sean reflejados en los estados financieros. Para ello hacemos verificaciones, digamos, de contraste entre las diferentes fuentes. Tenemos una contratación con una empresa que realiza un monitoreo automatizado de radio y televisión y nos emite reportes con una periodicidad mensual durante todo el periodo electoral, pero también hacemos giras de monitoreo. Y respecto de esas giras de monitoreo, que es la parte que queremos abarcar, todo ello, ¿verdad?, en la observancia de los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas que deben de permear todo el financiamiento político electoral. Y como les decía, como parte de esos planes de monitoreo, a manera de ejemplo en esta diapositiva que se está exponiendo en este momento, tenemos los resultados de monitoreo del periodo electoral municipal 2017-2018, perdón, periodo de campaña 2017-2018, en donde tratamos de incorporar la perspectiva de género y entonces identificamos todos aquellos vallas y lonas publicidad exterior, especialmente estas que son las más visibles, el tipo de publicidad que se plantea en las rutas nacionales o en las rutas alternas, y producto de esa exposición, de ese monitoreo, de ese proceso de control, también se trataron de incorporar, como les decía, la perspectiva de género al establecer en qué proporción estaban visibilizadas las figuras femeninas y también establecer si estaban visibilizadas en un primer plano o en un segundo plano y cuáles eran los porcentajes de participación en cada uno de los partidos políticos identificados dentro de estas rutas de monitoreo. Entonces esta diapositiva lo que nos muestra es un porcentaje total que accede al 46.29% de figuras femeninas visibles en estos espacios de publicidad exterior. En la diapositiva también les queda el enlace a una herramienta que hemos dispuesto, que es un mapa donde están posicionados cada uno de estos elementos que fueron visibilizados y las personas que conforman, digamos, esa valla o esa lona que están visibles en esos elementos de publicidad. También tiene un código QR que puede escanearse para acceder de manera automatizada a ese mapa y es una herramienta que también aplicamos durante el periodo electoral 2019-2020 y con unos resultados también interesantes porque se visualizó, se detectó, digamos, la presencia de figuras femeninas en el 74.07% de los signos que fueron visualizados en los recorridos de monitoreo. Aquí es importante aclarar, ¿verdad?, que estos recorridos no representan el 100% de la pauta, de la pauta publicitaria que pudieron haber realizado los partidos, sino que responde al 100% de los recorridos que pudo realizar la instancia técnica. Es importante esta aclaración porque pueden haber algunos elementos que no vayan a encontrarse visibilizados en el mapa, pero que atiende, digamos, a esa limitación de que los recorridos pues tienen una capacidad instalada de acuerdo con el personal que se dispone para esos efectos. Pero sí es importante y consideramos que era importante visibilizar todos estos procesos que se hacen para fortalecer la participación política de la mujer, como este importante espacio de capacitación, pues se hacen en línea con la planificación estratégica que el Tribunal Supremo de Elecciones ha establecido en fortalecer esa participación y en darle la preponderancia que merece pues, la participación política de la mujer en estos procesos político-electorales. De nuevo, me resta agradecer al IFED por la oportunidad de participar en este proceso de cápsulas informativas o de capacitación, agradecerles a ustedes por el interés mostrado en esta cápsula, instarlas y motivarlas para que sigan participando. Su participación fortalece la democracia y recomendarles también que ante cualquier consulta que tengan de naturaleza de financiamiento político electoral o cualquier otra en materia de su participación, pues que se acerquen al IFED, que tiene una gran capacidad para atender estas inquietudes,
o al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos en la materia propia de nuestro quehacer. Ahí les queda también mi correo electrónico para cualquier consulta adicional y bueno, las felicito y muchas gracias.